Bienvenidos a una nueva videolección de microeconomía. En este caso os voy a hablar de uno de los conceptos más interesantes pero también más complejos que veréis en este primer curso de microeconomía. Se trata del efecto renta y el efecto sustitución, que podemos ver cuando analizamos variaciones de los precios sobre las decisiones de consumo. El efecto del consumo ante cualquier variación en los precios de cualquiera de los bienes de la cesta del individuo dependerá de dos efectos diferenciados. Por un lado, lo que llamamos el efecto sustitución. El individuo sustituye o cambia el bien que ahora es más barato relativamente por el que ahora es más caro. Es decir, el efecto sustitución mide la variación en el consumo de un bien cuando cambia su precio y mantiene su nivel de utilidad. Pero además de este efecto sustitución, al cambiar el precio de uno de los bienes también cambia el poder adquisitivo del individuo, es decir, cambia lo que puede comprar con su renta disponible. Esa parte la medimos con el efecto renta, que será la variación del consumo del bien cuando cambia su precio debido al aumento o disminución del poder adquisitivo. Veamos cada uno de estos efectos de manera diferenciada. El efecto de sustitución era la variación del consumo de un bien cuando cambia su precio y suponiendo que se mantiene el mismo nivel de utilidad. Por ello, la variable clave en este caso es el precio relativo. Cuando un bien es más caro, no solo es más caro ese bien, sino que también relativamente hablando serán más baratos el resto de bienes y viceversa. Cuando un bien es más barato, el resto de bienes relativamente ahora serán más caros. Supongamos que aumenta el precio relativo de los bienes, ya sea porque X es más caro o porque Y sea más barato. El efecto sustitución dice que sustituiremos el bien caro por el barato. En este caso, aumentará el consumo de Y, que es más barato, y disminuirá el consumo de X, que es más caro. Si suponemos que disminuye el precio relativo de los bienes, ya sea porque X es más barato o bien porque Y es más caro, el efecto sustitución será al contrario. Aumentará el consumo de X, que ahora es más barato, y disminuirá el consumo de Y, que ahora es más caro. Siempre el efecto sustitución cambia o sustituye el bien que ahora es relativamente más caro por el que ahora es más barato. En cuanto al efecto renta, que recordamos era la variación del consumo de un bien cuando cambiaba el precio de un bien debido a que cambiaba el poder adquisitivo del individuo, tendrá dos tipos de análisis diferenciados en función de si los bienes son normales o inferiores. Si recordáis, un bien era normal o inferior en función de cómo respondía ante variaciones en la renta disponible, es decir, en función de su elasticidad renta. Eran normales cuando la elasticidad renta era positiva, es decir, se consumía más cuando se era más rico y viceversa, y eran inferiores cuando la elasticidad renta era negativa. Se consumía más cuando se era más pobre y viceversa. En este caso, la variable clave es el poder adquisitivo, es decir, la renta real o renta disponible entre el nivel de precios, lo que se puede comprar con la renta disponible. Supongamos que aumenta el poder adquisitivo porque los precios han bajado. En ese caso, si los bienes son normales, como tenemos más poder adquisitivo, compraremos más de todos los bienes de nuestra cesta. Mientras que si disminuye el poder adquisitivo, porque los precios han aumentado, si los bienes son normales, compraremos menos de todos los bienes normales de nuestra cesta. En el caso de que los bienes sean inferiores, el efecto renta será contrario. Cuando aumente el poder adquisitivo, porque los precios son menores, compraremos menos, ya que son bienes inferiores. Mientras que si disminuye el poder adquisitivo porque los precios son mayores, ahora compraremos más, ya que son bienes inferiores. Sumando el efecto sustitución y el efecto renta, podemos obtener el efecto total, que es el cambio en el consumo de X o de Y debido a que cambie el precio de uno de estos dos bienes. A continuación veremos cómo se analizan gráficamente los efectos sustitución y el efecto renta. Como veis, en este primer caso, supongamos que sube el precio de X y que estamos ante un bien normal, es decir, un bien con elasticidad renta positiva. Vemos que el efecto total se puede dividir entre lo que hemos llamado efecto sustitución. Si recordáis, el efecto sustitución era intercambiar el bien más barato por el más caro, suponiendo que la utilidad era constante. Es decir, vamos a suponer que no nos movemos de la curva de indiferencia inicial, en este caso la que hemos llamado CI sub 0,
pero ahora la pendiente dentro de esa curva de indiferencia o RMS, relación marginal de sustitución, será el nuevo precio relativo, ya con el cambio incluido. Fijaros que el efecto sustitución es pasar de la cesta inicial a esta cesta intermedia que hemos llamado C. Fijaros que está en la misma curva de indiferencia, pero ahora la pendiente, que es esta línea punteada, no es la pendiente inicial, es decir, la RMS no es el precio relativo inicial, sino que es paralelo a la restricción final, es decir, es el nuevo precio relativo. En segundo lugar, el efecto renta nos mide cuál es el efecto sobre el consumo de X y de Y debido a que ha cambiado el poder adquisitivo. En este caso, como los precios son más caros, ha disminuido el poder adquisitivo del individuo. Eso se observa en que la restricción presupuestaria se ha desplazado hacia la izquierda y la cesta final es una cesta B. El efecto renta nos medirá el cambio entre la cesta intermedia C y la cesta final B. En este caso, vemos que nos desplazaremos a una nueva curva de indiferencia, a la final, que hemos llamado CI sub 1, y con la nueva restricción presupuestaria, ya con el nuevo precio relativo, una vez que tenemos en cuenta la subida del precio de X. Fijaros, por último, que el efecto total es la suma del efecto sustitución y el efecto renta. En este caso, el efecto sustitución y el efecto renta para el bien X, ambos dicen que se va a disminuir el consumo de X, por lo tanto el efecto total será una disminución de X. Mientras que en el caso de Y el efecto sustitución aumentaba la cantidad consumida, mientras que el efecto renta la disminuía. En este caso gráficamente vemos que el efecto total sobre el bien Y es que se reducirá entre A y B. Expliquemos esto de forma detenida. Supongamos que sube el precio de X, el efecto sustitución nos dirá que cambiamos consumo de X, que ahora es más caro, por consumo de Y, que ahora es más barato. Y suponiendo que ambos bienes son normales, el efecto renta nos dirá que como ha bajado el poder adquisitivo ya que el nivel de precios es mayor, consumiremos menos de ambos bienes. Fijaros que si sumamos ambos efectos para conseguir el efecto total, en el caso de X el resultado es unívoco, ya que ambos efectos son negativos, disminuyen la cantidad consumida de X. Por lo tanto, el efecto total será que se consume menos cantidad de X. Sin embargo, en el caso de Y los efectos eran contrarios, opuestos, ya que el efecto sustitución era positivo, aumentaba la cantidad consumida de Y, mientras que el efecto renta, al ser un bien normal, era negativo, disminuía. ¿Cuál será el efecto total? No se sabe. Si volvemos a la gráfica anterior, observamos que ese efecto total era negativo, es decir, se consumía menos cantidad de Y en B que en A. Por lo tanto, el efecto renta, en ese caso, ganaba al efecto sustitución. Pero si no tenemos una gráfica delante, no podremos saber el resultado. Veamos un segundo análisis gráfico. En este caso, el bien X, que es el bien cuyo precio se ha encarecido, ahora es un bien inferior. Nuevamente podemos observar que el efecto sustitución es pasar de la cesta inicial a una cesta intermedia que llamamos C y que está en la misma curva de indiferencia, pero con los nuevos precios relativos, es decir, con la pendiente nueva. Mientras que el efecto renta será el efecto entre C y la cesta final B, que es el cambio en el consumo cuando disminuye en este caso el poder adquisitivo ya que los precios han aumentado. Para analizar estos efectos volvemos a hacer lo que hemos hecho en el caso de los bienes normales. Como ha subido el precio de X, el efecto sustitución nos dirá que consumiremos menos de X y más de Y. Fijaros que el efecto sustitución es igual, sean bienes normales o inferiores, ya que solo nos interesa el precio relativo. En este caso, como ha disminuido el poder adquisitivo, pero ahora, ojo, X es inferior, el efecto renta nos dirá que consumiremos más del bien inferior y menos del bien normal. En este caso, cuando calculamos los efectos totales, vemos que no tenemos un resultado claro en ninguno de los dos bienes, ya que ambos efectos son contrarios opuestos para el bien X y para el bien Y. ¿Cómo sabemos cuál es el resultado final? O bien apoyándonos en la gráfica, como hemos hecho anteriormente, o bien cuando tengamos las funciones matemáticas donde podamos calcular exactamente cuáles son los efectos rentas y sustitución y ver cuál de los dos es mayor. Veamos un último ejemplo gráfico. En el caso de un bien Giffen, recordar que un bien Giffen era aquel que no cumplía la ley de la demanda, es decir, aquel cuyo consumo aumentaba cuando era más caro y viceversa. En este caso, supongamos que disminuye
el precio de X, como hemos visto en esta gráfica anterior. Al bajar el precio de X, el efecto sustitución nos dice que subirá el consumo de X, ya que es un bien given, y se reducirá el consumo de Y. Fijaros que en este caso el efecto sustitución es contrario al que hemos estado viendo en gráficas anteriores. En cuanto al efecto renta, como ha bajado el precio de uno de los bienes, aumenta el poder adquisitivo, es decir, aumenta la renta real. Eso hará que si los bienes son normales, se consuma más, pero como X es un bien given, recordar que tiene necesariamente que ser además inferior. Por lo tanto, se consumirá menos cantidad de X y más de Y, que es un bien normal. Otra vez, la suma de ambos efectos, en este caso, es un resultado incierto, ya que los efectos son contrarios opuestos. Si hacéis esto con cada una de las variaciones de los precios que podáis encontraros y calculáis de forma separada los efectos rentas y sustitución para calcular el efecto total, nunca tendréis ningún problema. Os sugiero que juguéis en casa con todas las variaciones posibles, ya sean de X o de Y, encareciéndose o abaratándose, y que juguéis también con todas las posibilidades de que X e Y sean normales, inferiores o bienes given, y que calculéis tablas o gráficos como los que yo os acabo de hacer para todas las posibilidades diferentes.